noches, espero que se encuentren muy bien, espero que les haya gustado el recorrido patrimonial que le hicimos por el edificio Camin 21, fue hecho con mucho cariño. Esta actividad del mes del patrimonio tiene una segunda patita, una segunda edición, que es un círculo de lectura patrimonial sobre un estudiante, un ex estudiante que, al igual que usted estudió en la jornada vespertina del establecimiento, es un poeta sumamente reconocido a nivel nacional. Se llamaba Nicomedes Guzmán. Entonces, de alguna forma, la idea de esta actividad es que ustedes puedan conocer más en torno a este patrimonio, a este estudiante que fue patrimonio no solo del liceo, sino a nivel nacional. Entonces, tenemos acá varios invitados que voy a pedir que se vayan presentando y que van a hacer que esta instancia sea sumamente simbólica. Y solo mencionar que la idea es que esto sea una especie de actividad abierta, entonces si hay alguna duda, que podamos levantar la mano, que podamos participar, pero todo siempre con el fin de poder valorar nuestro patrimonio. Entonces, dejo a don Raúl si quiere algunas palabras para iniciar. Una vez más, buenas noches a todas, a todos, y en especial presentar a los dos hijos de nuestro escritor nacional, Nicomedes Guzmán. Hace varios años atrás, en otro colegio, leí por primera vez la obra, ¿no? La sangre y la esperanza. Se las recomiendo. A aquellos que les gusta la lectura, es una lectura obligada porque habla de un Santiago y de una realidad que nosotros conocemos, algunos hemos vivido, y es importante que tengamos viva la historia, ¿no es cierto?, en la lectura. Darle la bienvenida a nombre del equipo de profesores del colegio a sus dos hijos, agradecerles el tiempo, la dedicación para esta actividad y esperar que después nos cuenten sobre la vida de su papá, ¿eh? Que nos puedan empapar de la vida de este escritor que nos recuerda parte de la historia, la historia de nuestro país, de nuestra sociedad, particularmente en Santiago. Eso, muchas gracias. Y Alejandro, tú tienes ahí un programa para trabajar con ellos. Muchas gracias. Entonces voy a dejar, como bien se mencionaba, a los hijos de este escritor, obviamente para que se puedan presentar, para que puedan de alguna forma, idealmente contextualizar un poco sobre la vida de Nicomedes Guzmán, y después vamos a dejarlos con el señor Aguilar, que de alguna forma va a hacer un análisis más literario, más profundo, más histórico también, sobre esta obra que es sumamente significativa. Entonces, los dejo con la palabra. Bueno, en primer lugar, saludarlos, buenas noches. Yo me llamo Darío Vázquez, mi hermano se llama Pablo Vázquez. Nuestro padre se llamaba en realidad Óscar Nicomedes Vázquez Guzmán. Entonces de ahí viene su seudónimo, porque antiguamente los escritores escribían con un nombre supuesto, eran muy comunes. Por tanto, él usa el nombre de su papá, que era su segundo nombre, y el nombre de la abuela, de mi abuela, o de su mamá. Por eso su nombre, Nicomedes Guzmán. Él nació en este barrio, él nació en el barrio Yungay, ¿no? Por lo tanto, esta novela que aparece aquí en estos escritos que han hecho gentilmente los profesores, La sangre y la esperanza, transcurre en este barrio. Él fue hijo de una familia prolífica, proletaria, ¿no? Y eso lo obligaba en ese tiempo, hoy yo creo que en todo tiempo, y también es lo mismo, a trabajar muy tempranamente. Y por lo tanto él comenzó a trabajar a los 10 años de edad. A los 10 años se contrató en una imprenta, en donde por primera vez entonces él empieza a conocer la máquina de escribir y a interiorizarse de esa maquinita que escribía, ¿cierto? Y por tanto ahí es donde él empieza a entusiasmarse con la escritura, empieza a tener más familiaridad, pero eso también lo obligó a trabajar, ¿no? Pero también no voy a dejar sus estudios de lado, y de ahí entonces él, para seguir sus estudios, después de salir de la primaria, llega aquí a estudiar, igual que ustedes. Él vino a estudiar en la nocturna, ¿no?
en el Federico Hansen, que creo que igual se llama hoy día, ¿no es cierto? Hoy día es Federico Hansen, ¿o no? Tiene otro nombre. Pasó a ser parte del Liceo de Ya, Aplicación. bueno, pero en ese tiempo estaba el Liceo de Aplicación diurno y en la noche existía el Federico Hansen, que era el liceo nocturno, ¿no? Y por lo tanto, él estuvo aquí en estas aulas estudiando para sacar sus humanidades. Y a temprana edad, él se interesa por escribir. Por lo tanto, él empieza a mandar colaboraciones a una revista muy importante en Chile para los niños que se llamaba El Peneca. Y en El Peneca entonces empiezan a publicarle algunos poemas, empiezan a publicarle algunos cuentos, ¿no? Y por tanto, yo creo que ahí comienza su etapa literaria, cuando él es un adolescente, debe tener 14 años, 15 años, cuando él ya está escribiendo y está preocupado de escribir. Mi abuela, frente a ese intento que le hacía de que le publicaran cosas, mi abuela le decía que no perseverara en eso. Hombre, le decía, no mandes más y eso es para los ricos. A los ricos les publican. Tú no, tú eres pobre, así que no puedes. No te van a tomar en cuenta. Bueno, pero yo creo que él tenía el bichito, tenía el talento y perseveró, y perseveró, perseveró. Y con esto termino, para que vale mi hermanito. Bueno, aquí conoció a mi madre también, ¿verdad? Mi madre también estudió en la nocturna en el Federico Hansen. Aquí se enamoraron. Y hay una historia, no tenemos el libro, pero él hizo su primer libro. Tiene un libro que se llama Acordeón de Ausencia, que lo hacía él con sus manos. Debe haber tenido 17, 18, 19 años. Y un conjunto de poemas que a él le puso de nombre Croquis del Corazón, lo hizo con sus manos. Los dibujos que aparecen en ese libro los hizo él. Las letras que aparecen en el libro los hizo él. Los poemas los hizo él. Bueno, y termino con la historia porque ese es el primer libro que hace él, un único ejemplar que se lo regala a mi madre, ¿no? Pero nosotros, a través de la fundación, rescatamos el libro porque ese libro estaba en nuestra casa, estaba en una caja por años. Y hoy día existe la Fundación Nicomedes Guzmán, y a través de esa fundación se hizo una presentación al fondo del libro, se dio un financiamiento y se publicaron 1000 ejemplares de Croquis del Corazón. Es una réplica exacta, pero exacta, de lo que fue ese primer libro de mi padre, inédito, que nadie conocía, que solamente conocía a mi madre y después conocimos nosotros después de la muerte de él. Eso, mi hermano, puede seguir con la historia. Hola, buenas noches. Todos ustedes son alumnos de acá de la parte del nocturno, ¿no? Bueno, tienen la misma vocación o intención o necesidad de formarse, de terminar sus estudios, tal cual se inquietaba mi padre en aquellos tiempos. Yo creo que vale la pena continuar un poquitito con el barrio que ustedes están, donde funciona este colegio. Santiago nos sobrepasaba más allá de Matucana. No sé si conocen la calle Matucana. Está más abajo hacia el poniente. Y ahí por abajo era una quinta normal. No sé cuándo se fundó la quinta normal. Puede haber sido que no existía en esos tiempos, en el año 1920 y algo, porque mi padre nació en 1914 y frecuentó el liceo cuando tenía la edad de, 14 años, 15 años, y un poquitito más también. Y no sé si existía la quinta normal. Entonces esto era como los extremos de Santiago al poniente, y también eran los extremos de Santiago hacia el norte, limitada con el río Mapocho. Mi padre, la verdad, que nació por allá cuando vivían en Rondizoni, detrás del Club Hípico, detrás del parque, ex Parque Cousiño, hoy día Parque O'Higgins. Te corrijo, perdón hermano, pero él nació por allá. Porque tú dijiste que había nacido acá, en estos barrios, en Yungay. En los años 20, él
él nació en el 14, como decía, y niño fue trasladado ellos a vivir acá en calle Mapocho con García Reyes. Ahí estaba el conventillo, así le llaman a los lugares donde hay muchos arrendatarios, hay de todo tipo de personas, había en ese tiempo, todavía habían algunos, ¿ya? Pero no iguales al mismo nivel que en aquella época. Es lo que se llamaba un conventillo, era un pasillo largo con distintas casas subdivididas, las habitaciones, como hoy día le venden el arriendo a muchos emigrantes hoy día en Santiago que sufren, yo creo, las mismas pellejerías que sufría la familia de mi padre en aquellos tiempos. Ahí convivían gente de trabajo, muchos obreros, muchos tranviarios, porque ahí estaba el lugar donde se guardaban los tranvías y se reparaban los tranvías en Santiago en aquella época, y vivían también cualquier persona, gente paseante, ampones, prostitutas, no sé qué otro tipo de personajes vivían en ese conventillo. Es el mundo que relata mi padre, la convivencia de la clase obrera, de ese mundo que vivía, era principalmente gente que venía emigrando desde el norte de las salitreras, cuando llegó la crisis del salitre. Ahí llegaron muchos emigrantes del norte, eran chilenos todos, muchos campesinos, y ahí se aglomeraba la gente en esto. Y había otra institución que había en Santiago que se llamaban albergues, donde la gente de bajos recursos podía acceder, no todos obviamente, a un lugar donde podían dormir. No vivían ahí, sino que dormían. También existen hoy día todavía lugares donde la gente carente, la gente de calle, como se le llama hoy día, va a dormir. Es el mundo que relata mi padre con su óptica de niño, porque el personaje de este libro, La sangre y la esperanza, ¿ya?, es un niño que se llama Enrique Quilodrán, ¿ya? Y ahí convive en ese conventillo, convive con su padre, o sea, mi abuelo en la práctica, su madre, nuestra abuela y su hermana. Hay una personaje que es una mujer que es hermana de él, que también es personaje de este libro. Pero ahí, ¿cuál es el impacto en la literatura de mi padre, que hizo Nicomedes Guzmán? El impacto es que por primera vez en la literatura chilena se habla de la realidad que viven los carentes de situación económica, carentes de trabajo, carentes de salud, y que son reprimidos cada vez que se levantan en la demanda de sus derechos como seres humanos, que es histórica en nuestro país, ¿ya? Y además había muchas organizaciones en ese tiempo, ahí, en ese lugar, porque vivían todos los obreros tranviarios, obreros mecánicos, los que convivían, y eran organizados, muchos organizados. De hecho, un tío denominado tío Bernabé, que aparece ahí, era cobrador de tranvías, ¿ya? Ahí suceden las celebraciones del grupo de sindicatos en la casa de Guillermo Quilodrán, que así se llama el padre. Transcurre la vida de esos trabajadores que cada 1 de mayo levantaban las banderas de los trabajadores, de la Unión de los Trabajadores, que tenían una voz muy importante. Ahora algunos de los críticos del arte y de la literatura denominaban la literatura de Nicomedes Guzmán como que era ideológica, panfletaria, como le llaman muchos, como también se llamó como música protesta o también panfletaria la música de Víctor Jara, ¿ya? Toda la gente los artistas que han escrito sobre la vida cotidiana del pueblo y de sus derechos y de sus vivencias, de sus carencias y de sus luchas, siempre se les ha denominado que son panfletarios, que son gente rara, digamos, porque habla de las reivindicaciones del pueblo. Ahora, todos los críticos serios que leyeron y criticaron este libro y otros libros, que hay otro libro precedente a este que se llama Los Hombres Oscuros, ¿ya? Y hay unos libros de poemas, ¿ya?
Ahí están Los Hombres Oscuros, que todavía he editado, y otros libros que él escribió, algunos que hemos editado hace poco porque no se habían editado hasta la fecha. Hay varias anécdotas con estos libritos y dos más que se han editado últimamente respecto a su oportunidad de la edición. Bueno, la importancia de la literatura de Nicomedes Guzmán es que del mundo social e histórico de nuestro país, los jóvenes de las décadas del 50, del 60 y muchos otros que vinieron después de ellos, leyeron La Sangre y la Esperanza al calor del ascenso de la organización y de la lucha social en nuestro país. ¿Ya? Esa es la importancia que tienen. Uno se encuentra con gente que son mayores que yo estoy ya viejito, pero hay otros que eran mayores que yo en la época, como mi hermano y un poco más, ¿ya? Que declaran que ellos nacieron a la vida social, histórica y política de este país leyendo este libro. Este libro se inicia con las siguientes palabras: bajo de una estatura que traicionaban apenas algunos edificios de 2 pisos, el barrio era como un perro abandonado por el amo. Esas palabras con que se inicia este libro relata, digamos, da contexto a qué es lo que viene después. ¿Ya? Él está relatando la vida de un barrio que es como un perro abandonado por el amo. ¿Ya? Y el otro libro, Los Hombres Oscuros, lo dedica, dice en la dedicatoria, dice: a mi padre, heladero ambulante, y a mi madre, obrera doméstica. ¿Ya? Ese otro rasgo, indicio, digamos, de cuál es el contenido de esta novela y de las otras novelas de Nicomedes Guzmán. Y también han habido menciones de su literatura por parte de, por ejemplo, del Premio Nobel de la Literatura chileno, don Pablo Neruda, donde yo no recuerdo exactamente las palabras que él dijo, pero él habla de que mi padre trajo a la literatura chilena un saco no de joyas ni de cosas valiosas, sino que yo creo que es importante. ¿Dónde está esto? Cuando Nicomedes Guzmán descargó sus obras tremendas, la balanza se vino abajo, porque nunca recibió un saco tan verdadero. No era un costal de joyas, la verdad pesaba como una piedra. Los dolores llenaban aquellos libros andrajosos y deslumbrantes que se nos echaban a la conciencia. Esa es la valoración que resume en esas palabras don Pablo Neruda en la dedicatoria que él hizo, me parece que fue en La Ceniza y el Sueño, en segunda edición, que se hizo contemporánea a mí. Yo acompañaba a mi padre a la Escuela de Arte Gráfica, donde se imprimió ese libro de poemas, lo cual fue muy importante para mí. Otro, el rasgo personal, digamos, el rasgo familiar que representa la personalidad de Nicomedes Guzmán, y que siempre nos tuvo cerca a nosotros y nos incorporó a sus labores literarias, y que contenían toda su visión del mundo, que era la defensa de todos los sectores carentes, desposeídos de nuestra sociedad. Y gracias por estar aquí. Yo creo que es importante este día del matrimonio que se manifiesta hoy día, por el hecho de que Nicomedes Guzmán, más allá que es nuestro padre, y por eso lo admiramos mucho, él vivió acá, en este sector. La enseñanza básica la hizo como oyente, obligado por el abuelo. A los 5 años lo metió en una escuela que se llama Luis Calvo Maquena, que está aquí al extremo de esta misma calle Caminos, y vivió, como les decía, en García Reyes con Mapocho. Eso, bienvenido entonces a este elemento del patrimonio de nuestro país. No, pero yo quiero
cosa a lo que dice mi hermano, en el sentido que, primero, mi padre murió muy joven. Parece que a los grandes artistas les sucede eso. Él murió a los 50 años de edad. Así que imagínense ustedes cuánta escritura se perdieron los chilenos por la muerte de mi padre, ¿no? Pero yo quiero destacar una faceta más allá de lo que se plantean con sus libros, porque yo afirmo que Nicomedes Guzmán es uno de los escritores chilenos más generosos en este país. Porque él no solamente se preocupó de él, se preocupó de sus novelas, de su escritura. Él se preocupó de su generación, porque él perteneció, que en Chile se clasifican por generaciones literarias. La generación de 1920 se llama la generación del criollismo, y después viene esta generación, la generación del 38. La generación del 38 en donde los escritores de esa época, de la época de la generación del 38, se preocupan de la cosa social, como dice mi hermano. Se preocupan de la cosa social. Y no fue solamente mi padre, fue una oleada de escritores que empezaron a aparecer, ¿cierto?, al conjunto de las luchas del pueblo chileno. Porque estamos hablando del tiempo del Frente Popular del año 38, ¿no? En donde hay un alza del movimiento popular en Chile, en donde los partidos de la izquierda se empiezan a conformar con mucha fuerza, y por tanto en ese contexto es donde se da esta generación maravillosa que es la generación del 38. Y él no solamente se preocupó de sus libros, se preocupó de sus otros pares que escribían. Y era muy joven cuando asumió esta tarea. Entonces publicó una antología que se llamó Nuevos Cuentistas Chilenos, que aparecieron justo en medio de la aparición de estos dos libros. O sea, él se preocupó de publicar a otros poetas, a otros escritores, a otros cuentistas, ¿no? Y además estudió a otros escritores. Por ejemplo, hay antologías de dos escritores que él admiró mucho, que son de antes de él, que son Carlos Pessoa Vélez, que también murió muy joven. Hay un poema muy lindo de Carlos Pessoa Vélez que ustedes podrían rescatarlo y leerlo, que se llama Tarde en el Hospital. Y una antología de Baldomero Lillo, que es un escritor que no escribió sobre la ciudad, pero sí escribió acerca de la explotación de los mineros del carbón. Y han hecho películas con sus libros, ¿no? Hay películas de los cuentos de Baldomero Lillo. Y él se preocupó de estudiar la obra de esos autores, ¿no? Entonces él publicó a muchos otros. Incluso él asumió una colección que se llamó la colección de la Onda, que le encargó una editorial, la editorial Cultura de Chile, en donde él publicó a 12 escritores chilenos. Y por tanto, gracias al auge que mi papá le dio a otros escritores, que se formó esta gran generación, que es la generación del 38. Por lo tanto, la valía de él no solamente está en su escritora, sino que también está en el impulso que le dio a que Chile conociera a otros escritores también, que por el tiempo fueron muy, muy famosos. Eso. ¿Cómo están, muchachos? ¿Les parecieron bien las palabras de los hijos del autor que estamos conociendo? Por mi parte, es un lujo tenerlos acá. Yo había participado anteriormente en otro lanzamiento de Nicomedes en mi trabajo, y ellos son muy, haciéndole honor a su papá, son muy solidarios en compartir sus vivencias familiares y hacernos ampliar la visión que tenemos nosotros de Nicomedes. Así que somos afortunados, todos, me incluyo, de estar reunidos acá. Después de las palabras de los muchachos es difícil hacer más aportes, pero me voy a quedar con las últimas palabras que dijo Darío, y que en la sesión anterior con los otros estudiantes lo aumentamos, que el patrimonio es algo vivo y que está siempre mutando. Y por las palabras de Darío me queda absolutamente claro que Nicomedes, aparte de su valor literario, también era alguien que entendía lo que era el patrimonio.
el rescate de otros escritores tan potentes como Baldomero Lillo solo habla bien de él. Habla de una ausencia de ego que es muy actual en la literatura actual, sobre todo acá en Chile, donde los egos y cosas a veces sin importancia se les da, como digo, una importancia que no vale la pena. Entonces eso es valorable. No sé si quieren hacer alguna pregunta, aprovechar que están los hijos del autor acá, o algo que les llame la atención o que quisieran saber y que podamos responderlo entre todos, pues, entre los profesores de acá del liceo, yo si es que tengo la respuesta. Así que doy la palabra. Algo que les llame la atención o que quisieran saber del autor, aprovechando que están los hijos acá. Bueno, primero que nada, decirle que para mí es un privilegio estar junto a ustedes, que son hijos de un gran escritor chileno, y también me siento muy orgullosa de estudiar aquí. Y como verán, soy una estudiante ciega, pero eso no me impide a que yo pueda conocer y empaparme más de su historia. Eso. A propósito de tu carencia, quisiera relatar uno de los cuentos, decir resumidamente el sentido de uno de los cuentos de mi padre, que está editado acá en este que está acá. No, este. Aquí están todos los cuentos de mi padre, está editado por la editorial Suramérica, un poco caro, eso sí. Pero ahí están los 25 cuentos que escribió mi padre, están todos en un solo ejemplar. El cuento se llama, es la historia, voy a decir la historia, no el nombre primero, para darle un poco de suspenso. El cuento relata el hecho de que un perrito, ¿ya? Está en el patio, supongo, de la casa donde él vive, y pasa un curso de agua frente a él, y en el curso de agua hay una guagua, un bebé que está con riesgo de caer, darse vuelta, balancearse, digamos, y perder su cabecita, su boca, su nariz en el agua que está corriendo ahí, porque estaba gateando. Era un niño, una guagua que se arrastraba, no caminaba. Entonces este perrito va y lo toma de los pañales o de su ropita, lo toma con su hocico y lo saca del riesgo, ¿ya? Y lo pone a resguardo al lado del agua, donde ya no tiene el riesgo de ahogarse el niño. Y en eso sale la ama, que estaba barriendo en alguna parte ahí en la cocina, no sé, sale enojada con su escoba, le empieza a pegar al perro diciéndole: ¿qué tenéis que tener a mi guagua, perro porquería? Resumido, es el cuento, ¿ya? Que es el tono normalmente de los cuentos de mi padre, ¿ya? El tono contradictorio, de actitud, pero terriblemente cariñosas, tiernas, solidarias, contradichas con la actitud de otro. También hay un cuento que dice, bueno, el perro era un perro ciego. Así se llama, entre paréntesis, el perro ciego. Así, o sea, los perritos también son sensibles, de la misma forma como lo son los humanos, como la Joana acá, que son sintientes al cubo, con todo su sentido, que no son aquellos en los cuales se tiene deficiencias. Es un cuento muy tierno aquello, tal como lo es la existencia de otros,
no solo animales, sino que sintientes como los humanos al respecto. Iba a mencionar otro cuento. El título de otro cuento de mi padre se llama El pan bajo la bota. ¿Ya? Y es la historia, resumido también nuevamente, de un papá que es detenido por las fuerzas del orden, digamos, y que está detenido y la familia no sabe durante mucho tiempo durante el día dónde está el papá, pero están enterados que algo le pasó. Yo no recuerdo bien el texto del cuento exactamente, pero la mamá le encarga al niño, al hijo de él, llevarle un sándwich, ¿ya? No sé qué tenía no recuerdo qué tenía el sándwich, debe haber tenido mortadela o algo así, algo liviano, digamos, y él se lo lleva a su padre y le niegan la entrada al reclusión, pero él se la arregla para dejarle el sándwich cercano al donde estaba él aislado. Pero el guardia, cuando se da cuenta de que está pasando eso, va a ir para allá y le pone su bota sobre el pan para que él no se lo coma. Ahí el título del cuento, que se llama El pan bajo la bota. Ojalá no lo aburramos, pero ya que mi hermano alude a cuentos, nosotros con mi hermano tenemos mucha experiencia con nuestro padre. Yo debo haber tenido unos 10 años, cuando él me pide que lo acompañe a la editorial Zigzag. La editorial Zigzag en esa época quedaba en la calle, por la vuelta de la Escuela de Derecho. Bellavista. Quedaba en Bellavista, y después ahí estuvo la que Mantú, que es la que publicó ese libro, el primer libro del gobierno popular, ¿no? El gobierno de Allende. El primer libro que publica el gobierno de Allende es La Sangre y la Esperanza. Por intermedio de una editorial que se formó, que era Quimantú. el Estado creó esa editorial. 50.000 ejemplares. Estos libros se vendían al equivalente, yo creo, a 10 pesos, algo así, en los tiempos. Y toda la semana aparecían libros. Era no de mucha calidad, pero hoy tienen este que todavía dura, es de la época. Esto fue editado en 1971, 72, por ahí. Bueno, volviendo al tema de lo importante que fue la editorial que mantuvo para aportar a la cultura de los chilenos, a la lectura de los chilenos. Bueno, mi padre me pidió que lo acompañara a la editorial Zigzag. Para mí era una alegría andar con él porque me permitía a mí, porque caminábamos por el parque forestal. En tiempos de otoño el parque forestal estaba lleno de hojas. Y todavía yo tengo en mi oído el crujir de las hojas caminando por el parque forestal con mi padre. Y para llegar a la editorial Zigzag, había que atravesar el puente Pío IX, había que atravesar el río Mapocho. Bueno, mi papá tenía la costumbre, cada vez que pasaba el río Mapocho por el puente Pío IX, él se metía la mano en sus bolsillos, sacaba unas monedas y las tiraba al río. Si ustedes conocen el río Mapocho, se dan cuenta que nunca va lleno, a excepción de que haya un temporal de lluvia. Entonces, el lecho del Mapocho tiene adoquines, está hecho de adoquines. Entonces, el cauce del río va por el medio, pero en las orillas estaba seco. Y siempre en esa época, no sé hoy día, no tiraba moneda al río yo. Debajo del río Mapocho, los niños pobres se juntaban entre ellos y dormían, siempre acompañados de perros además, ¿no? Y dormían debajo del puente. Y mi padre al pasar entonces tomaba las monedas, las tiraba. Yo todavía tengo el tintinear de las monedas cuando caían y rebotaban en el adoquín. Inmediatamente que se sentía, cierto, el ruido de las monedas caer, salían los chiquillos corriendo desde debajo del puente a tomar las monedas. Esa era una costumbre que tenía él. Y eso después se convirtió en un cuento. Hay un cuento de él que hoy se llama Una moneda del río.
Genial, qué bonita la anécdota contada de una fuente primaria, ¿no es cierto? Y familiar. Es un lujo, sigo diciendo lo que es un lujo. Gracias por venir, por aceptar la invitación de los profesores del liceo. Y nada, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Algo que se les ocurra? ¿Sí? Mi nombre es Lucero Aguirre, soy colombiana y me siento muy orgullosa de estar aquí al lado de los hijos de Nicomedes Guzmán y escuchándolos, yo creo que lo que él escribía siempre es como hacia lo social, las vivencias que lo que él veía, las injusticias. Entonces, eso es uno de lo poco, pero me siento muy orgullosa de estar al lado de ustedes y de escucharlos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que les cause curiosidad o que quieran saber? Yo paso. Algo que hablamos con los profesores con la sesión anterior, Darío, Pablo. ¿Qué le iba a decir? Bueno, se me fue. ¿De qué era? Bueno, no me voy a acordar. Sí, hablamos, lo hicimos el comentario. Bueno, ahí me voy a acordar. Ya me acordé. De que además del valor literario de Nicomedes, le recalcamos a los muchachos de la sesión anterior de que el valor de las novelas de Nicomedes es que están escritas desde una clase proletaria, trabajadora, y que eso lo hace genuino, porque habían escritores también chilenos que escribían de otras clases sociales a las cuales no pertenecían. Entonces eso es interesante darle el valor de que él escribía siendo de la clase trabajadora, escribía historias de la clase trabajadora. Él no le venían con cuentos, no escribía sobre cosas que no sabía o que no había vivido. Y eso es interesante, porque hace genuino a la literatura. Desde mi punto de vista le da un valor extra. Eso es interesante. Y bueno, aprovechando que habló, ¿cómo se llama usted? Lucero, que ella proviene de un país colombiano que también ha sembrado grandes escritores, Gabriel García Márquez, que nos da una visión mágica de toda la historia de Latinoamérica en la práctica, ¿ya? Es importante que lo lean. Yo no voy a decir nada más, simplemente llamarlo a leer. Leer significa ser mejores siempre, en el sentido de que a través de la literatura uno conoce la vida del ser humano en general, que conoce sus vivencias, sus problemas, y lo más importante, se tiene una proyección, sobre todo con libros como estos que marcan una época de la historia de un país o de una ciudad o de un grupo social. Es importante tener eso en cuenta, y en ese sentido esto también es patrimonio, ¿ya? Porque es ficción sobre la realidad, pero la característica de estos libros, estas novelas, estos cuentos, es que son escritos, como decía recién tú, Gonzalo, como decías tú, es el aprendizaje, digamos, de una visión integral de lo que hace el pueblo del país, ¿ya? Donde somos todos, la verdad, somos todos iguales. En la realidad somos iguales, porque todos luchamos por nuestra sobrevivencia o por vivir bien, por tener un bienestar. Con eso nosotros trabajamos, pero en paralelo con eso tenemos la vida familiar, tenemos los problemas, tenemos los amores, las ternuras, las pasiones. Todo eso
es como, cuando uno lee, es como compartir la vida con los demás, ¿ya? Y en el caso de la literatura de García Márquez, compartimos la vida de los colombianos y también de todos los latinoamericanos. Esto nos hace mejores a nosotros, a todos nosotros en nuestra conciencia, porque estamos hablando de todos aquellos que hacemos vivir el mundo, que hacemos circular el mundo, porque nosotros somos los que producimos la riqueza, toda la riqueza que existe en el mundo, la crean los que trabajan. Los talentos, las competencias, los conocimientos, las profesiones, los oficios, esos son los que están construyendo el mundo día a día. Y la literatura, para mí, crea la unidad de todos esos talentos, todos esos oficios que luchan por vivir bien, por solidarizarse, por amarse, por criticarse también. Ese es el valor, creo yo, de la literatura, que va mucho más allá de las letras que nosotros leemos acá. Y lo otro que quiero destacar de la literatura en general es que siempre usa conceptos, metáforas, incluso algunas palabras que ni siquiera conocemos. Con eso conocemos más palabras, que es importante, conocemos más aspectos de la vida. A mí me pasa eso en particular con lo que escribe mi padre, que en cada página que yo empiezo a leer, siempre hay dos, incluso releyendo sus libros, encuentro 2 o 3 palabras que no recuerdo al menos qué significan. Eso. También uno se transporta leyendo a ese lugar. Así que la invitación, lo digo a capela, es leer. Bueno, para nosotros esto es muy importante, ¿no? Porque nosotros como familia, bueno, se formó una fundación que se llama Nicomés Guzmán, que es la que ha hecho posible que estos libros estén saliendo de nuevo, después de, ¿cuánto? ¿80 años? Después de 80 años. Nosotros hemos traído hoy día 2 textos que se los vamos a dejar de regalo al liceo, ¿no? Entonces, estos 2 libros van a estar aquí. Y por tanto, la idea es que ustedes lean. La idea es que se interesen por leer. Aquí están los cuentos, todos los cuentos de él. ¿Y también están en otras bibliotecas? En muchas bibliotecas. No, pero dejarle este. Pero también quiero hablarles de este libro. Este libro se llama Un hombre, unos ojos negros y una perra lanuda, ¿no? Y resulta que este libro se publicó recién. Esta es la primera novela que escribió mi padre, pero nunca se publicó. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los escritores se conocían entre ellos, ¿no? De amistad, recurrían a pedirle opinión a los escritores más famosos que veían. Y mi padre le pasó este libro, ¿no? El manuscrito, se lo pasó a un escritor que se llamaba Jacobo Danque, para que le diera su opinión. Mi papá todavía no había publicado ninguna novela. Chileno también. Y Jacobo Danque le dijo a Nicomés: te devuelvo el libro, no lo publiques, hazlo de nuevo. Este libro. Y mi papá, después que ya salieron los hombres oscuros, salió la sangre de esperanza, él confesó que este libro él lo había quemado. Pero la verdad es que nunca lo quemó. Sino que ese libro estaba en nuestra casa y lo encontramos, ¿no es cierto?, después de tantos años, lo encontramos en un montón de papeles que tenían un montón de escritos muy valiosos que nosotros acabamos de entregarse a la Biblioteca Nacional a todo esto, ¿no? Entonces, estas cosas pasan a ser patrimonio del país, estos manuscritos, estas cosas inéditas que están. Y los muchachos de la Fundación Nicomés Guzmán tomaron el libro, le dijeron: mire, encontramos este libro, y ellos, préstalo, vamos a leer. Lo leyeron y dijeron: no, esto tiene que publicarse. Y resulta que la Biblioteca Nacional de Chile, hace 2 años, publicó este libro. Hoy día está a la venta en la Biblioteca Nacional, ¿no? Por un valor más módico que este otro, es más barato. Y aquí entonces está el primer libro de mi padre, que se publica, como les digo, más de 80 años después.